La televisión no serviría de nada sin la atención de los espectadores. Un programa es más útil cuando despierta la mirada cómplice, cuantas más redes de conocimiento, emoción o curiosidad genera. Y en ocasiones, los televidentes tienen el protagonismo que merecen. La vida es hoy. Vívela sin prisas. Apóyate en la gente que te quiere como eres. Siempre nos dicen a las personas que trabajamos en la tele que nos metemos en las casas de los que enchufan el televisor. Y bueno, es verdad, pero es que hoy la tele ha venido de verdad a una casa. Nos hemos metido hasta el salón de una espectadora de nuestro programa con la que hemos creído que es la mejor manera de terminar esta temporada de La Lengua Desatada. Ella es Paquita Martín Galán. Paquita, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa. Hola, Ana. Hola. Estamos encantadas de verte en persona, una espectadora del programa que ha seguido uno tras otro, que ha escuchado a los invitados, que ha ido anotando muchas palabras, porque lo primero que tengo que explicar, Paquita, es que tú eres una enamorada de las palabras, tanto que veo allí en la mesa que tienes detrás un montón de cosas escritas y tienes el diccionario de la Real Academia. Me encanta la palabra. Siempre a mano, ¿no? Sí, siempre. Y consultas muchas palabras, pero tú no en el diccionario en internet, sino lo tienes físicamente. Y te gusta ver las palabras. Me encanta. Bueno, no he dicho al principio que tú has trabajado como enfermera toda tu vida laboral, eres una enfermera jubilada, pero como digo, eres una gran lectora. ¿Me cuentas en qué andas ahora enfrascada? ¿Qué estás leyendo? Estoy, bueno, un poco ya avanzada, la de Martín Gaite. El cuarto de atrás. El cuarto de atrás, que fue una recomendación que hizo también una de las invitadas del programa, ¿verdad? Y tú dijiste, voy a retomarlo. Ya lo había leído, pero retomo como tantos libros, ¿no? Que te gusta volver sobre ellos. ¿Y qué tal con Carmen Martín Gaite y con el cuarto de atrás? Una maravilla, ella va a sus recuerdos, a todo, va amontonando, ¿no? Va juntando los recuerdos de su vida, como hago yo. Recuerdos que, bueno, son reales, pero un poco como con ese halo, esa nube que ya imaginas tú, no es tal cual, el recuerdo no es tan real, nunca es real. Claro, porque los recuerdos es cierto, ¿no? Que uno siempre va reconstruyendo los recuerdos. Claro, lo adornas o pones esta fantasía, hay una parte de realidad, pero hay otra que tú imaginación, imaginas porque no recuerdas la realidad con exactitud. Bueno, y es verdad que cuando le preguntas a una persona o a otra persona, oye, ¿cómo fue aquello? Cada uno tiene una versión diferente. Claro, una realidad. Cada uno va construyendo la suya, ¿no? Claro, entonces construimos sobre esa realidad un recuerdo, pero con un adorno, con un halo, que te digo yo, que lo pones tú ahí y lo imaginas, fantasía. Claro, así que todo... Un poco jugar. Todo tiene un poco de literatura también, ¿no? Todo. Lo que nos también vamos la fantasía. La fantasía, que es otra palabra bien bonita. Muy bonita. Una primera palabra que apuntamos es recuerdo y otra es fantasía. ¿A ti te gusta mucho no solo buscar las palabras, ver lo que significan, investigar sobre ellas, sino que te gusta también escribirlas? Plasmarlas ahí. Además, con mucha fuerza. ¿Y de colores? De colores. Siempre de colores. Siempre de colores. Entonces tú, por ejemplo, estás viendo La Lengua Desatada u otro programa y ves y dices, ay, esta palabra que habían guardado en la caja, tengo una pintura a mano y entonces empiezo a colorear, como yo digo, es colorear, ¿no? ¿Y alguna vez has escrito relatos? Porque tú tienes mucha fantasía, tú hablas muy bien, escribes bien. No. ¿Alguna vez has escrito relatos, Paquita? A ver, yo escribí relatos ya de mayor, hace no mucho, de mi infancia, con mi mamá. Y ese Juan José Millar me sacó, me publicó dos, pero son un poquito. Son pequeños relatos, ¿no? Claro, pequeños relatos. Yo digo siempre que todo el mundo tiene una novela, grande o pequeña, todo el mundo tiene una historia que se podría contar en modo de novela y se podría trazar, yo creo, el mapa de la vida de las personas a través de las palabras que han sido importantes en su vida. Y yo quiero irte planteando
algunas palabras importantes en tu vida. Una es enfermería, que es lo primero que hemos dicho. Tú has sido enfermera. ¿Cuántos años trabajaste de enfermera? Terminé en el año 61. 61. Tú ahora tienes, que no lo he dicho al principio... 87 voy a hacer. 87. Me queda un mes. 87 añazos, vamos, pero sé que estás divina. No. Bueno, y como enfermera... Estoy muy arriba. Mira, la enfermería, alguna vez me has comentado a propósito de alguna conversación en torno a los programas o noticias que has ido viendo, ¿no? De cómo ha ido avanzando y dices, jo, cómo me hubiera gustado estar ahí, ¿no? En esos avances de la enfermería de hoy. Yo trabajé en cirugía general y luego quirófano. 10 años en quirófano. Yo cuando ahora veo esas operaciones tan bonitas, tan, no sé, digo, sí, qué pena que yo no lo haya, qué pena que yo no haya podido vivir esos momentos en mi tiempo de cirugía, porque lo mío era sí, ayudar al cirujano o eso, lavándome, Paquita, lávese y me ayuda a eso, a una catarata, a una cirugía, a una amputación. Uf, eso era peor, ¿verdad? Era muy duro, muy crudo. A ver, la cirugía también estaba muy en pañales todo. Claro. Pero era muy bonito. Ha evolucionado muchísimo, que es lo que decíamos antes. Ahora ves en una noticia unos pero era grandioso. Que están operando aquí y otros están en Nueva York, ¿no? Claro, eso me hubiera gustado a mí saborearlo cuando yo era enfermera activa. Bueno, estuviste en quirófano, pero estuviste también mucho tiempo en psiquiatría. Claro, 20 años, de noche. Y en aquel momento, o sea, tú trabajabas de noche. De noche. Y en aquel momento cuando decías voy al psiquiátrico, la palabra psiquiátrico... No la pronuncias. Era dura, ¿no? Voy al trabajo. No la pronuncias. Hice psiquiatría yo. La primera promoción que Pérez Llosca, que hizo aquí en Salamanca, en el clínico, antiguo, claro, no es de ahora, no estaba, en el Hospital Nuevo. Y ahí hicimos psiquiatría 2 años. Y bueno, era un poco de camelo, porque lo que a ti te enseñaba la psiquiatría era estar con los enfermos. De cuidado con los enfermos, estar con ellos, estar con ellos era peligroso, para mí no. Para compañeros, algunos sí. Pero yo nunca tuve miedo, nunca. No puedes tener miedo a un enfermo, nunca. O sea, te tienes que mentalizar de tal manera que es un paciente para ti. Te agarraban el pelo y había que cortar con tijera, de la fuerza que tienen. Sí, era un tiempo de psiquiatría muy en pañales, o sea, muy de nada. No había nada, prácticamente 4 medicamentos. Eso, no había muy poquito. Había muy poco. Bueno, tú, como decimos, ibas a trabajar de noche, pero ya eras madre, porque claro. Es otra de las palabras que han definido mucho tu vida, la maternidad. Me encanta. Y tú primero fuiste madre muy joven y además en unas circunstancias que no fueron fáciles. Madre, sí. Madre soltera. A ver, yo estoy en Salamanca, el 5 de abril, hace 61 años que llevo aquí. El tiempo que tiene mi hijo. ¿Y tú te viniste a Salamanca precisamente cuando te quedaste embarazada? Claro, ¿no? cuando me quedé embarazada. Me trajo mi hermana, la que acaba de morir, Toñi. Vine con ella en el tren. Yo conocía Salamanca, yo ya de que lo había visitado, en plan visita. Y bueno, me hospedé en la calle Libreros. Vaya sitio, ¿eh? Pero al entrar, sí, bueno, al entrar era en la casa de la madre. Como una casa para jóvenes, ¿o qué era? Para gente que esperábamos embarazadas. Embarazadas. Para mujeres embarazadas. Para mujeres entonces, embarazadas. por eso viniste aquí a Salamanca. Correspondía a la protección a la mujer. Lo que se llamaba entonces protección a la mujer, sí. Claro, pero que en aquellos tiempos, lo que tú me dices, ser madre soltera entonces... Tremendo, era un pecado. Hoy día eres madre soltera y es una cosa tan normal, pero entonces no. Yo tuve que salir de Madrid, claro, no por mí, yo me hubiera quedado, pero había mis hermanas, yo tenía que respetar un trabajo, que las podían expulsar del trabajo. ¿Tanto como eso? Sí, tanto como eso o más. Entonces había que tener un respeto a unas hermanas que yo las quería muchísimo, ¿no? Luego, mira, bueno, la emoción es otra palabra que tenemos que apuntar aquí. Yo me emociono también fácil, ¿eh? Enseguida acabamos aquí con la lágrima, pero no, porque quiero hablar también de... Bueno, luego fuiste madre 2 veces más, que tienes un hijo y tienes 2 hijas.
geniales bueno, ahí están contigo siempre de soporte, ¿no? Que tú vives sola. Y yo con aquí en ellas, Salamanca, siempre. y tú con ellos, siempre el soporte mutuo. Bueno, claro, yo digo, trabajabas de noche en el psiquiátrico, Vale. pero tú esto es una cosa que hacías porque luego te dejaba el día, pero tú Entero. dormías muy poco. Muy poco. Muy poco. O sea que a ti la palabra conciliación, esta que ahora tanto se dice de conciliar la vida No existía. personal y la vida laboral. No existía para mí. Eso no, era dificilísimo, ¿no? Conciliar. No, para mí el trabajar de noche me daba libertad. Claro, pero a costa de no dormir. A costa de no dormir. De dormir muy pocas pero horas. Yo necesitaba muy poco tiempo para dormir. Muy poco tiempo. Con 3, 4, 5 horas venía, este sofá estaba allí, este no otro. Me tumbaba y ya está, me despejaba un poco y a las 12 iba a buscar a mis hijas, a Santa Teresa, tranquilamente. Y ya está. Ibas tranquilamente. despejada y... O me iba al mercado directamente, del trabajo, al San Juan, y me venía con la compra. No era lo mío, dormir. Ya. A lo mejor yo quería observar la vida, observar el mundo, me encantaba. Curiosa y muy observadora de todo. Muy observadora y también podemos decir que muy inconformista, porque eras rebelde. avanzada, ¿no? Para las mujeres jóvenes de esa época. He sido un poco rebelde. Rebelde he sido siempre. De hecho, cuando ahora tuve la neumonía, que estuve muy grave, el neumólogo le dijo a mi hija, ¿qué iba a hacer el mundo? A mí me dijo directamente, ¿qué iba a hacer el mundo sin gente tan rebelde como usted? Claro, y yo le contesté nada. Necesitamos rebeldes e inconformistas, claro, para ir avanzando en la vida. Si no, no hacemos nada, ¿no? No en un campo. Yo rebeldía en cuanto a eso, a que cuando llegué aquí ahora, al hospital, yo estaba en urgencias. Y llegó un enfermero y me dijo, está la ambulancia ahí para llevarla a los Montaros. Y yo, que me estaba muriendo, porque estaba sin cifras, literalmente me estaba muriendo, le dije, me niego rotundamente a ir a los Montaros. Y el enfermero te dijo, asustado, bueno, señora, que está usted fatal, ¿no? No me dijo nada. Fue al médico y el médico vino. Me dijo, Francisca, digo, dígame, ¿se muere usted? Digo, me muero aquí. Caramba. O sea, me muero en el clínico. Rebelde total, claro, también en esas circunstancias. Y me dejaron ahí. O sea, y bueno, luego te recuperaste y ahora te vemos que estás extraordinaria. Has tenido confianza en que ibas a salir adelante. Ahí voy. Y ahí está, o sea, ¿no? La rebeldía, la confianza es darme a mí seguridad, decir, eres capaz de hacer esto, tienes que hacerlo. Y tienes que salir. Y te vas a poner buena, tú sola. Yo me hablo sola. Claro, tú sola, bueno, con el apoyo naturalmente de todos y de la medicina de hoy. Me autohablo. Pero tú te hablas a ti misma, te escribes las cosas, las pones en colores, que eso es muy bueno, ver colorines. Me encanta. No todo en blanco y negro, ¿no? No. Eso es lo mejor. Paquita, decía yo al principio a los espectadores que están en casa que tú has seguido mucho los programas y enlazando con esto de la enfermería, me acuerdo que en uno de los programas un invitado nos trajo la palabra nepente como palabra para guardar en la caja. Nepente era una droga que tomaban los dioses antiguos, ¿no? un somnífero. Sí. Y entonces tú me decías, oye, ¿esto no tendrá algo que ver con pentotal? Pentotal. Que eso era un anestésico, ¿no? Un anestésico puro. Que usabais. Se quedaban grobis. El pentotal. Muy duro, sí, pero muy bueno, claro. No había, era una ampolla grande, pentotal. Pero quiero decir que tú, claro, las palabras que has ido escuchando, pues a todas les encontrabas algún fleco, algún hilo del que tirar, ¿no? Sí, he tirado de casi todos, porque me encantaban. La palabra literatura, hemos dicho desde el principio que es fundamental en tu vida. O sea, tú sin la lectura, sin las historias que lees... Sí, porque fíjate, cuando yo estaba en Madrid, era joven, yo cogía la revista de selecciones, que era pequeñita, era una revista... que tenía muchos pequeños articulitos. Y yo me la leía entera. La revista esa, de revista del corazón ninguna. Nada, ninguna. Eso te interesa poco. No me gustan, no, pero no importa, también es una vida, o sea, la respeto. Pero yo cogía el Real
No, yo de inglés Era no. Reader Digest, ¿no? No sé Sí, cómo se pronuncia, pero sí, eran las selecciones. Selecciones, y yo compraba mi revista siempre. Y luego pues aquí empecé, allí también en Madrid, a leer, a leer, a leer, un libro, otro, me regalaban, algunos sí, los terminaba, otros no. Bueno, luego te aclararé la palabra latido. Ah, vale. Que mi hija me ha ya me buscado. anticipas. Mi hija me ha buscado el libro. Ah, pues luego me lo cuentas. Es un libro precioso. Espérate, porque quiero que antes me recomiendes un libro, porque, hombre, de todos los que has leído, de los que estás leyendo, pero tienes aquí uno que se llama El arte de amargarse la vida. Pero es que tú precisamente tienes el arte de todo lo contrario. Bueno, esto es una ironía, ¿no?, del escritor. Claro, es una ironía, pero para mí, o sea, yo estudié psicología un poco, ¿no?, también, un curso, y yo quería leer a este señor, cómo desarrolla él, claro, no tiene desperdicio, ninguno, y el otro, los dos. El otro libro que también es de él, que es Lo malo de lo bueno. Se leen en una hora, cada uno. Y yo bueno, los leo, los leía, los cojo, los dejo así, pero me los entero. Y has tomado buena nota, ¿no?, de ciertos consejos para la vida. Yo me aplico a mí, me aplico en mí. Muchas cosas, digo, mientras yo esté viva, o sea, no solo viviendo, es que quiero vivir y estar viva. Está bien el matiz, ¿eh? Vivir y estar viva. Claro, no quiero estar apagada y no quiero solapas, tengo que ser yo, como yo soy. Y me pongo esto porque me gusta gustarme a mí. Claro, y así gustas a los demás, claro. Una tiene que gustarse a una misma. Si tú no te gustas o no te quieres a ti, no quieres a los demás. Bueno, ¿qué te parece la palabra viejo o vieja? Me encanta. ¿No te disgusta? No, la vejez nada. Yo pienso que nos preparan en la vida para todo. Cuando vas a nacer, te preparan los padres. Al bautizo, también quien sea, los padres. A la comunión, te preparan. Esa es mi palabra. En la boda te preparan. Yo no me preparé. Vale, de acuerdo. Pero para ser viejo y morir, no te prepara nadie. Eres tú la que tienes que autoprepararte. Hacer un buen trabajo. Nadie te prepara. Pues te preparaba antes. No, claro, y eso sí que es una tarea importante, el llegar a la vejez pues bien preparado para disfrutarla. Que a mí mi hija me dijo, aprendiendo a envejecer, aprendiendo a envejecer. A hacerse viejo, ¿no? Aprendiendo a envejecer. Bueno, hablábamos la semana pasada precisamente de la importancia de la vejez y de la sabiduría que tenéis las personas que tenéis más edad. Bueno. Se me acaba el tiempo, Paquita, y es que quiero pedirte eso, las dos palabras, antes de que me digas la buena, que antes ya medio la has apuntado, quiero que me digas la palabra chunga que vamos a triturar en un minuto. Dime, palabra chunga, que no te guste. Que la tengo ahí, espera. No, una era desprecio, pero no. ¿Desprecio? No, tiranía. ¿Tiranía? Tiranía. Bueno, poco tiene que explicar la palabra, la queremos triturar inmediatamente. Total. Y nos vamos con la palabra buena. La palabra buena, me has dicho antes, latido. Latido. El latido... Qué buena. Se siente. Aquí, 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 en la yugular. Cuando estás nervioso o nerviosa, no, la sientes por todo el cuerpo, ¿no? Se siente, se palpa, se ve y se oye. Se oye mediante un estetoscopio. Tú coges, te lo pones y oyes el latido del corazón, el latido del pulso, aquí, en la sien o en la yugular, lo escuchas. Y es una palabra que, o en los pies, que nos parece preciosa para guardar en nuestra muy caja. Bonita. Y te agradezco mucho que la hayas traído. Y sobre todo te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa, que hayas dejado que la tele de verdad esta vez haya llegado aquí con las cámaras. Y bueno, que ha sido un placer estar contigo y espero que a los espectadores también les haya gustado conocerte un poquitín, porque aquí damos una pincelada de una vida, de una vida maravillosa. Paquita, muchísimas gracias por recibirnos, un placer haberte tenido en La Lengua Desatada. No había mejor broche para la temporada. Muchas gracias. A lo largo de esta temporada de La Lengua Desatada hemos realizado 32 programas que, unidos a los anteriores, son ya 129. En todos ellos hemos compartido y hemos aprendido acerca de la lengua y de la vida. El que con vino cena, con agua desayuna. Por San Andrés el mosto vino es. El vino de cepas viejas calienta hasta las orejas. Al final un ecosistema es un sistema
de elementos vivos y no vivos que están interactuando y que en un momento y en un tiempo determinado y que tienen ese flujo de energía y de nutrientes. En Estados Unidos ya hay taxis que funcionan sin conductor. Tú contratas el taxi, va a tu punto, te recoge, te subes y asombrosamente ahí no hay nadie conduciendo. El pandero cuadrado solo se toca en un pueblo, en Salamanca, pero ha sido tan importante el impacto que ha tenido que se ha extendido. Todos los grupos de folk, yo diría que del mundo, ya tocan el pandero cuadrado. Hay expresiones muy conocidas entre los cubanos, por ejemplo, estar fuera de base, que significa estar en un lugar, digamos que una zona incómoda. Para huir del laísmo caes en otro defecto, entre comillas, que es el leísmo. Pero ya digo, con el femenino, fijaos cuando oís a periodistas, a políticos, fijaos cómo cada vez es más frecuente para femenino decirle. El 60% de la información que damos en un momento de comunicación, el 60% es corporal y el 30% tiene que ver sobre todo con el tono. El órgano es una obra de ingeniería impresionante, y más si pensamos en cuando están hechos, ¿no? Que tenían pues que niños de coro normalmente, los pobrecitos, estar dándole a los fuelles cuando el organista estaba tocando. La jornada laboral ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? Pasando por una etapa de esclavitud, después una revolución a la revolución industrial, donde los trabajadores, ya fuera en España o en otros países con una revolución industrial, como puede ser Reino Unido, donde trabajaban entre 10 y 16 horas, 6 días a la semana. Uno de los rasgos más identitarios de la fonética catalana es una L que palataliza mucho, ¿no? Que si dices palataliza, para los que no saben, como que se va muy al paladar, muy hacia atrás, hacia la zona del paladar. Hay expresiones, hay dichos muy curiosos que en los pueblos es muy común, referido un poco al hecho de cagar en el campo, ¿no? Hombre de campo se limpia el culo con un canto. La alfarería es una técnica que se lleva utilizando desde siempre. El hombre necesitó objetos para contener el agua, para trasvasar el agua, para cocinar los elementos. Los animales siempre están muy presentes en las acciones humanas. De hecho, muchos verbos tenemos como serpentear, de serpiente. Bueno, ahora mismo tenemos uno muy actual que es perrear, que es mover la pelvis como los perros. Si llegamos a casa y nos encontramos una nota por debajo de la puerta diciendo sé dónde vives, sé a qué colegio van tus hijos, ándate con cuidado. Eso son palabras, pero eso es algo más, eso es una amenaza. Es decir, las palabras hacen cosas. No hay mejor salsa que el hambre, es decir, con hambre todo está rico. Es verdad. Todo está rico, ¿no? Entonces, la salsa es uno de los recursos lingüísticos, sí, que se ha trasladado del ámbito de la gastronomía al ámbito del hablar cotidiano, ¿no? Pero... La tarara, en realidad, claro, es una canción que conoce todo el mundo, como bien dices, y en mis sesiones me da muchísimo juego. Y bueno, pues parece ser que la tarara fue alguien también, pues una mujer de estas que también pues se movía en los márgenes, parece ser. La tarara hace un poco referencia a esta palabra tarada, bueno. El ajedrez tiene muchas aristas, depende del prisma que lo mires. Para muchos puede ser un juego, simplemente, para otros un deporte, porque tiene un componente de competición muy claro también, pero para otros es un arte, es una ciencia, que tiene mucho estudio. El piorno es un matorral muy adaptado a vivir en condiciones muy duras, de hecho termina siendo almohadillado para poder acumular la nieve encima, y eso facilita el que la vida por debajo de la nieve siga existiendo. La belleza es un concepto inabarcable. Por eso la asociamos siempre a algo. Asociamos belleza a algo bueno. A nivel fonético, el inglés tiene una versatilidad que no tiene el español. Es decir, tenemos 5 vocales, pero hay 12 sonidos para las vocales. Y luego tenemos 24 sonidos consonánticos. Normalmente cuando vamos a un supermercado sí que podemos encontrar una etiqueta, el que pone bio es una etiqueta europea y bueno, nos está diciendo que no está modificado genéticamente, pero eso necesariamente no significa que sea un producto de mejor calidad. Yo el otro día en clase hacía un ejemplo con los alumnos, elegí una canción de Taylor Swift y en la que ella empieza a narrar una de sus historias de desamor, ¿no? Esto es habitual en las canciones de Taylor Swift, y entonces estaba en inglés y la pasamos por la inteligencia artificial y automáticamente la inteligencia artificial interpretó que el yo que hablaba en esa letra era masculino.
bajar abajo, subir arriba, que la gente dice que eso es una cosa que está muy mal, porque ¿a dónde vas a bajar si no es abajo? Ya, pero es que abajo muchas veces no significa abajo, significa un lugar concreto. Y si no dices eso, la frase queda confusa. Y aquí en España decimos el nombre de la capital de 4 maneras diferentes, en realidad. De Madrid o de Valladolid, ¿no? Según. O de Madrid. O de Madrid, sin D ni nada, sí. Es verdad. La miaja todos hablamos como una migaja de pan o una pequeña porción de algo, y realmente pues eso, una miaja de moneda era una miaja de dinero. La palabra es algo muy importante para Carmen Martín Gaite y bueno, para el resto de personas. Hay que cuidarla y ella la cuida muchísimo. De hecho, viendo un documental, Esta es mi tierra, en la que precisamente volvía a sus raíces, me sorprendió el léxico tan variado y tan rico que tiene, ¿no? En la medida en que ese niño está en una buena interacción, quien está con él, si dice papá, papá rápidamente o progresivamente, va a decir ¡ay, ha dicho papá! Cuanto más largas y más gruesas sean tus cuerdas vocales, tendrás un tono más grave, y conforme más pequeñas y más delgaditas, pues el tono se va agudizando. A mediados del 19 se empiezan a poner de moda los jardines botánicos, todo el mundo trae especies exóticas, y como no podía ser de otra manera, el bosque de Béjar también, por los dueños del momento que conocen estos movimientos estéticos europeos, pues deciden traer, entre otras especies, como la secuoya, que tiene que ver con la secuoya de la Universidad de Salamanca. Enciende la boila que está blowing. Blowing es que está soplando un aire frío, un aire... Entonces enciende la boila que está blowing. Hay gente mayor que le molesta mucho ese tratamiento familiar. Cuando tú vas a un bar, ¿no? ¿Qué queréis? Chicos, ¿qué queréis? ¿No? Pasa mucho. Yo estaba en Madrid, era joven. Yo cogía la revista de selecciones, que era pequeñita, era una revista... que tenía muchos pequeños articulitos. Y yo me la leía entera. La revista esa, de revista del corazón ninguna. Y ahora llega el capítulo de los agradecimientos. En primer lugar, a todos los invitados y colaboradores que han querido participar en La Lengua Desatada, a todos aquellos que nos han aportado ideas o nos han hecho sugerencias para nuevos programas, por supuesto a quienes gestionan los espacios que nos han prestado el lugar necesario para poder grabar y nos han dado todas las facilidades. Y todo el equipo del programa, Susana, María y yo, les deseamos un estupendo verano. Antes de irnos, déjenme que hoy ponga 2 palabras, una chunga que no me gusta nada, cansancio, qué aburrimiento de oír esa palabra, todo el mundo está cansado, y vamos a guardar una palabra virtualmente en la caja, que es despendolarse. Tiene que ver con los relojes que no funcionan bien. Voy a dejar que busquen por ahí la etimología. Y así terminamos, que tengan un estupendo verano, como les digo, y volvemos a encontrarnos. Adiós.